Poniéndole la lupa en el sector de la construcción, ¿no? Y en algunas cifras importantes y algunas novedades que han surgido en la pasada jornada. Así es, porque bueno, más allá de todo lo estrictamente sanitario, los ojos y las miradas del gobierno están puestas también en la economía, ¿no? ¿Qué va a pasar después de la pandemia? ¿Qué situación país económico vamos a tener? Es una de las preocupaciones de la mayoría de los uruguayos, ¿no? Así que el sector de la construcción que aporta el 10% del PBI de nuestro país, ¿no? Una cifra bastante importante. Y además es uno de los sectores que no se ha visto tan tocado por esto del COVID-19. Ustedes recuerdan que a las pocas semanas, bueno, que se instauró la pandemia en nuestro país, ya el sector de la construcción empezó al ruedo, ¿no? Volvió al ruedo, empezó a trabajar y todavía continúa trabajando de manera bien intensa. Pero tengo algunos números para compartir con ustedes. Allí preparamos con Nati Cal, nuestra productora, algunas plaquitas. En este momento en Montevideo se están construyendo 700.000 metros cuadrados, ¿no? Les decía, está en actividad la construcción y se están construyendo solamente en Montevideo 700.000 metros cuadrados. Esto significa una inversión de 1.200 millones de dólares para nuestro país. Así que bueno, de alguna manera con esa cifra ya les cuento lo que les adelantaba, ¿no? La importancia que tiene la construcción para la economía de nuestro país. Pero también es importante graficarlo en lo que tiene que ver con cantidad de gente empleada, ¿no? Cuántas personas dependen de la industria de la construcción. El sector emplea en forma directa a 43.000 obreros, según cifras del BPS, ¿no? 43.000 obreros que están registrados en BPS. Pero se entiende que por cada obrero directo hay uno indirecto, uno que no trabaja en obra y que además se duplica, o sea, se hablarían de 90.000 personas aproximadamente que trabajan para la construcción. Pero si además a eso le agregamos fleteros, barraqueros, profesionales que no son del sector, empresas que dependen del sector de la construcción, aunque no trabajan in situ, estamos hablando de 120.000 personas que emplea el sector. Así que quería en estas dos plaquitas resumir de alguna manera lo importante que es el sector para nuestro país. Pero ¿por qué estamos trayendo este tema a la mesa? Si bien porque es muy importante y porque depende gran parte de la economía de nuestro país de esto, también porque luego de conversaciones con los promotores privados de la construcción, el presidente Luis Lacalle Pou, junto a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, acordó la reducción del monto de los denominados megaproyectos de construcción. Estos megaproyectos tienen ciertos beneficios tributarios. Si yo voy a hacer un megaproyecto, un proyecto de gran porte en nuestro país, el gobierno, el Estado en realidad, me ayuda con ciertos beneficios tributarios para incentivar justamente la llegada de estos proyectos. Pero el problema es que había un tope, ¿no? Para considerarte megaproyecto, tenías que hacer una inversión en el país de 6.400.000 dólares, ¿no? Un número bastante grande. Y a través de las conversaciones entre el gobierno y también la Cámara de la Construcción y los promotores privados de la construcción, se logró bajar a 2 millones ese requisito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es una buena noticia? Porque a partir de ahora, los constructores que hacían tal vez trabajos de gran porte, pero más pequeños, van a tener también los incentivos y por supuesto que llegarán mayores inversiones. Esto en un año donde se necesita que la economía tenga una inyección, digamos, de inversión, por supuesto que viene muy bien al sector, pero muy bien también a todo el país y a esas más de 90.000 personas que les decía que trabajan para la construcción. Para este nuevo decreto, tenemos allí otra plaquita para compartir, se estima la llegada de entre 20 a 30 megaproyectos el año que viene. Esto quiere decir que serán 1.500 a 4.000 metros cuadrados que se van a construir en nuestro país ya el año que viene. Después en otra plaquita también les cuento que sumado a este nuevo decreto, hace algunos meses el gobierno generó incentivos a la vivienda promovida, a la vivienda de interés social, a la vivienda, digamos, para personas que tienen más dificultades de acceder a un lugar para vivir. Y en este sentido se espera un proyecto millonario en los próximos meses de un promotor uruguayo. Todavía no tenemos mucho detalle de qué se trata este proyecto millonario, pero va a ser bien importante porque la inversión es de 100 millones de dólares y además de la inversión y además de la plata y además de la gente que va a trabajar para eso, van a ser muchas familias que van a poder acceder a esto. Así que esas son las dos grandes noticias. Con esta medida que les contaba más temprano de este megaproyecto, en 2021 se esperan más de 2.000 millones de dólares de inversión en el sector de la construcción. En el 2021, 2.000 millones de dólares, por lo menos por ahora, de inversión en el sector de la construcción. Así que bien importante es
para poder justamente inyectar la economía y que se mueva la economía del país en un momento donde realmente lo necesitamos. Pero sé que vamos a estar también en contacto con alguien que sabe mucho y que además fue el promotor de estas iniciativas del gobierno y que conjunto a la Cámara de Promotores Privados han estado articulando con el gobierno para reflotar el sector y para que el sector sea además una parte importante de la economía del país. No sé si está por allí Aníbal Durán. Sí, exactamente. Ya puedes saludar a Aníbal Durán, director ejecutivo de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, para profundizar respecto a este tema y otros también, ¿no? Como por ejemplo lo que tiene que ver con las novedades respecto a la vivienda promovida. El gusto de saludarlo, Aníbal. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfectamente bien. Buen día. Bueno, Maggie ha dicho prácticamente todo. No sé qué voy a aportar. Así es Maggie, ¿no? Así es Maggie. Cuando arranca, no solo tiene una capacidad de comunicar, sino también buena información maneja. Pero... Aníbal, tengo muchas preguntas, así que mirá, quédate sentadito porque tenemos un montón para hablar. Mirá, Maggie, no te hagas la astuta, ¿eh? Bueno, yo creo que ahí hay alguna cuestión que después deberíamos resolver. Sí. Después les preguntamos, pero vayamos al tema y bueno, ¿qué significa más que nada estos anuncios del gobierno y cómo se ve de acá a la proyección del país con estos anuncios, Durán? Bueno, evidentemente voy a contextualizar un poquitito, si es posible. Nosotros veníamos de un decreto del gobierno anterior, que justo decirlo, que había, respecto a megaproyectos, que habían hablado respecto a una inversión mínima de 11 millones de dólares para obtener beneficios fiscales. Una vez asumido el presidente de la calle, le pedimos que esa cifra bajara porque era muy alta para los promotores privados, sobre todo en Montevideo, donde hay terrenos chicos, y la bajó a 6.400.000 dólares. ¿Qué pasaba? Hubo logros, como ustedes saben, en vivienda promovida, donde se eliminaron los topes a los precios. Hay promotores que hacen vivienda promovida. La vivienda promovida, para decirlo de forma un poco burda, es la que está alejada de la costa. Después están los megaproyectos, que se pueden hacer en cualquier lugar de la ciudad. Pero había promotores que son la mayoría, que como bien dijo Maggie, que construyen 1.000, 2.000, 3.000 metros cuadrados e invierten 3, 4 millones de dólares, 2 millones de dólares. Que tampoco es poca plata, vamos a entender. No. Pero que no llegaban a esos 6.400.000 dólares para las exoneraciones fiscales. De ahí nuestro petitorio al Ministerio de Economía en su momento y al presidente de la calle de ver si era posible que esa cifra descendiera a algo más razonable para que, reitero, como dijo Maggie, decenas de promotores chicos, entre comillas, chicos, salieran a la palestra. Y eso es lo que efectivamente sucedió en el almuerzo que tuvimos con el presidente anteayer, donde nos trajo esa grata noticia de que bajaría la inversión a 2.200.000 dólares. Está en UI, pero convertido a dólares es eso. Y eso permite salir, yo entiendo, haciendo una compulsa con los promotores, que entre 25 y 30 horas estarían saliendo a la palestra, lo que eso significa para el abatimiento del desempleo, ¿no? Evidentemente. Sí, sin duda. Aníbal, Dale, Maggie. Yo quería consultarte para que la gente pueda entender, ¿no? Cuando hablamos de megaproyectos, de grandes proyectos, ¿qué significan dinero en puestos de trabajo? ¿Qué significa, por ejemplo, o qué intencionáis si son de oficinas, de viviendas, de industrias? ¿Qué significa estos grandes megaproyectos? No, Maggie, hablamos de vivienda y hablamos de inversiones millonarias. Fíjate tú que, creo que lo dijiste en el informe anterior, cuando hablaste anteriormente, estamos invirtiendo en el entorno de los 1.200 millones de dólares solamente en Montevideo. Hoy, y con este contexto tan complicado, ¿no? Por lo que yo infiero, de concretarse este tema, el decreto vendría la semana próxima, yo estimo que va a haber una inversión en alrededor de los 2.000 millones de dólares, que también lo dijiste. Ayer la prensa habló de boom. Yo no hablaría de boom, vamos a ser cautos. Hablaría sí de un boomcito, si se quiere, en forma diminutiva,
porque vamos a esperar que los hechos accionen. Pero entonces viviendas, serían viviendas, por eso no me quedó claro. Sí, sustancialmente vivienda. Pero lo que pasa, Maggie, es que yo no vi el decreto, pero en principio está previsto para vivienda y repito, con las consiguientes exoneraciones fiscales. ¿Y qué sucede con el interior del país? Porque vemos grandes proyectos, más que nada en Maldonado, pero el resto del país... Sí. En el interior hay un aspecto sustancial, que la vivienda promovida, que ahora cambio el target a la vivienda promovida, también se eliminaron los topes de precios. No se hacía vivienda promovida en el interior, excepto Maldonado y Salto, no recuerdo otro departamento, porque estaban topeados los precios. Y entonces al promotor no le cerraban los números, claro. la cuestión financiera no le cerraba. Como ahora, con el decreto del presidente de la calle en abril pasado, se eliminaron los topes de precios, ya hay mucha expectativa para que haya vivienda promovida en el interior. De hecho, ya se han presentado proyectos en la Agencia Nacional de Vivienda para hacer en el interior. Va a ser una cosa paulatina. El tema de la construcción es un tema, un proceso de una obra, Maggie, Federico, insume 4 años, desde que uno piensa el proyecto, consigue los inversores, compra el terreno, hace el anteproyecto y construye la obra. Es un proceso de 4 años. Y en medio de todo eso... y en medio de todo eso, además, hay cuestiones burocráticas que hay que sortear también. Y que a veces enlentece el proyecto. De hecho, tendrán la próxima semana una reunión con la intendenta electa Carolina Cose a los efectos de agilitar algunos trámites y, ¿por qué no, también modificar algunas cuestiones que tienen que ver con la altura de los edificios en algunas zonas, ¿no? ¿Cómo están informados? Qué barbaridad. Es tal cual. Además, diste en el clavo. El tema burocrático, y no hablo de desidia ni de mala fe, pero el tema burocrático, como te digo, es en el piso quinto, donde se gestionan los permisos de construcción, ha frustrado decenas de proyectos. Porque la gente que está en el métier, el promotor, sabe más o menos cómo es la cosa. Pero cuando ese promotor tiene inversores al lado, que no entienden del tema, no se explican cómo un proyecto de construcción de millones de dólares puede estar trancado 8 meses en la Intendencia, 9 meses. Entonces, eso hace que el inversor ese foráneo, o no foráneo, pero que no es del métier, se va. Y dice, no, yo acá no espero más, porque se va a poner el capital es cobarde, se va para otro lado. Entonces, el tema de la burocracia es esencial, y tal es así que, como bien dijiste, se lo planteamos a la intendente electa hace 10 días que estuvo en la asociación, donde le planteamos que eso es un verdadero nudo gordiano, el tema de la burocracia. Repito, no hablo de mala fe ni de desidia, pero sí burocracia, y quedó impactada José, y además nos dio muy buenas expectativas para que eso se destrabara. Y otro aspecto medular que complementa todos estos logros que hemos tenido. De nada sirve todo esto, y se lo dijimos al presidente de la calle el otro día, pero claro, la calle no tiene injerencia en el tema departamental, si no hay altura. Porque hay muchas zonas en Montevideo deprimidas. Por ejemplo, le planteamos a la intendenta Cose General Flores, la avenida General Flores, que está no digo que esté fea, pero necesitaría revitalizarla, que los promotores, si les dieran altura, iban a ir a construir. ¿Saben la altura en Montevideo cuánto es? La altura básica, 9 metros. Ustedes dirán, está lleno de edificios. Sí, claro, está lleno de secciones, pero la altura normal es 9 metros, que son 3 pisos. Claro. Al promotor no le dan los números para hacer nada. Entonces ahora lo que estamos pidiendo es que en esos lugares como General Flores, repito, lugares más retirados de Montevideo, tal vez no tan céntricos, pero que tengan los servicios, se den 5 o 6 pisos, tampoco hablamos de una gran torre, que significa, repito, 16 metros, 17 metros, y no los 9 que están hoy previstos. Y esto es un aspecto básico para revitalizar todo esto. Ojalá que sí. Perdón, tengo un pequeño delay. No, hasta el momento no era común que inversores privados justamente invirtieran dinero en las viviendas promovidas. Ahora, con este cambio, es realmente le mueve la aguja al promotor privado. ¿Crees que va a haber interés del promotor privado en construir viviendas promovidas y consultarte si estas viviendas sociales realmente van a ser sociales, si tienen que cumplir con ciertas características y qué familia tipo, qué persona tipo podría acceder a este tipo de viviendas? Maggie, la vivienda promovida, somos mentores de la idea, somos mentores en el año 2011, la votaron todos los partidos políticos. O sea que de ahí al día de hoy, entre vivienda promovida entregada y que se está construyendo, hay 18.000 unidades, que no es poca cosa. Y es para un target de gente que yo te podría decir, deciles
7 y 8, en una familia que gana entre 70 y 80 mil pesos por mes. Eso es lo que ha cubierto hasta ahora. La preocupación que nos ha planteado el presidente, o sea, eso ha andado muy bien y sigue andando muy bien, y como tú bien dijiste en el informe previo, viene una inversión millonaria de $100 millones de vivienda promovida, que no te voy a decir el lugar, no me conmines porque no te lo voy a decir, ni te voy a decir quién es el promotor, así que, pero esto es un dato de la realidad que creo que en abril ya estaría empezando. Bueno. Pero a lo que iba respecto a la vivienda promovida, es que el presidente nos pidió si nos podíamos ocupar de deciles más bajos, de decil 5 y decil 4, por ejemplo, que son núcleos familiares que ganan entre 50 y 58 mil pesos. Y en eso estamos estudiando ahora con el Ministerio de Vivienda a ver si hay una forma de, abaratando costos, precisamente ir a zonas más alejadas, como General Flores, donde la tierra es más barata, por ejemplo, y que te permitan altura, se pueda llegar a esa gente, para que tienen esos ingresos que, reitero, son entre 50 y 60 mil pesos. Aníbal, no sé si fui claro con la respuesta. Sí, clarísimo. Y me genera esa expectativa de saber entonces ese proyecto tan importante. En algún momento lo va a decir, ¿no? Lo vamos a ver, además tan importante, nos daremos cuenta y me voy a acordar, esto es lo que decía claro, Aníbal. Que no lo quiso adelantar. Claro. Muchísimas gracias por tu tiempo y además por la claridad con la que nos comentaste todo esto. No, se portó bien, No, pues yo la conozco a Magdalena de vieja data. Sí, bueno, todos la conocemos bien, muy bien. Muchas gracias, Aníbal, por su tiempo y por ocuparse de esto. Un abrazo a todos y un beso a Maguita. ¿Cómo no? Ahí está. Despedimos a Maggie también. Maggie también.